Metámonos entonces en el tema de variables instrumentales, en el método de variables instrumentales. Déjenme agarrar aquí el laser pointer. Em, bueno, ¿en qué consiste este método? ¿Sí? Supongamos que estamos en esta situación. Si queremos estimar ahí en función de x, pero el problema que tenemos es que se incumple el supuesto, lo que nosotros vimos como el supuesto de mínimos cuadrados clásicos o mínimos cuadrados ordinarios. Esto es que la covarianza de x con los factores omitidos es distinta de cero, ¿sí? Entonces, x guarda alguna relación con factores omitidos del modelo. Hablamos en los videos al principio de esta semana de que esto se lo conoce como un problema de endogeneidad de x, ¿sí? Cuando esta covarianza es cero, decimos que x es exógena, ¿sí? Cuando se incumple este supuesto, hablamos de un problema de endogeneidad en x. Bueno, así como lo conversamos digamos, para el caso de error de medición, una alternativa para corregir este método, sí, este problema, perdón, va a ser el método de variables instrumentales, ¿sí? Vamos a buscar una variable instrumental z, que en este contexto un poquito más general, de vuelta, para el caso particular de error de medición, vale lo que conversamos en ese video oportunamente. Para el caso que para ocupar principalmente ahora, que digamos, en realidad me adelanto un poquito a una parte más adelante del video, que es variable, sí, para resolver ese problema. Lo que debe cumplir Z para hacer una variable instrumental apropiada es que no varíe, o sea, no esté relacionada con los factores omitidos del modelo, ¿sí? Con epsilon, esto quiere decir que básicamente Z no tiene que ser parte del modelo, no tiene que influir directamente sobre I, ¿sí? Está relacionada directamente con la variable dependiente I, ¿sí? Y que la covarianza de Z con X tiene que ser distinta de cero, ¿sí? O sea que sí tiene que estar relacionada la variable Z con esta variable explicativa, X, ¿sí? Con la variable que queremos instrumentar, ¿sí? La variable que tiene el problema de endogeneidad. Si se cumplen estas condiciones, entonces vamos a poder estimar la ecuación de regresión a través del método de variables instrumentales, que de vuelta en el fondo es un método bietápico, como les comenté. Vamos a estimar a X en función de Z, vamos a obtener este X sombrero, que es una estimación de X a partir de Z, y con ese X sombrero vamos a estimar la regresión, ¿sí?, que nos interesa, que es esta de aquí, ¿sí? Pero en vez de utilizar X, utilizamos esta estimación de X a partir de Z, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto que está aquí, ¿sí?, este método bietápico, se puede implementar en una etapa, ¿sí? Yo este beta 1 sombrero lo puedo obtener a partir de esta fórmula, donde básicamente, si lo quieren ver así muy rápidamente, una de las X, o sea, la X que estaba acá en el numerador y la X que estaba aquí en el denominador, una de las X que está en el denominador la reemplazamos por Z, centrada respecto a su medio, ¿sí? Recuerden que letras minúsculas acá son variables centradas respecto a su medio. Y existe también una fórmula para el caso general, una fórmula matricial, ¿sí? Sí, no solo para este caso de regresión simple, ¿sí? Se puede aplicar este método. En ese caso, la fórmula matricial es esta, ¿sí? Z transpuesta por X a la menos 1 por Z transpuesta por Y, ¿sí? Donde X e Y ya sabemos cómo van a estar conformadas, y la matriz Z va a ser una matriz que va a tener a las variables instrumentales, ¿sí? Y tiene que tener tantas variables instrumentales como variables X hay acá, ¿sí? Eh, para aquellas variables X que tengan un problema de endogeneidad, ¿sí?, que incumplen este supuesto, bueno, vamos a tener que tener alguna variable Z, no sé, Z1, Z2, llamémosla como quieran, ¿sí?, que nos sirvan para instrumentar cada una de esas variables. Y si hay alguna variable X que no incumple este supuesto, o sea que la covarianza con los factores omitidos del modelo es igual a cero, bueno, en ese caso, esa variable X la podemos usar como instrumento de sí misma, ¿sí? O sea, la columna correspondiente a la matriz Z tendremos a la misma variable X que tenemos acá,
¿sí? En la misma columna de esta matriz, ¿sí? ¿Ok? Eh, Volviendo al tema de las condiciones, ¿sí? A esta condición que está aquí, ¿sí? Que Z no esté relacionada con el término de error, se la conoce como condición de ortogonalidad, ¿sí? O condición de exogeneidad. Esta es la terminología que utiliza Woolrich, ¿sí? La condición de ortogonalidad de ese nombre viene del hecho de que este vector y este vector, digamos, para que no estén relacionados entre sí z y epsilon, tienen que ser ortogonales, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que hablar de condición de exogeneidad, ¿sí? Y esta condición, la de que la covarianza de z con x tiene que ser distinta de cero, se la conoce como condición de rango, ¿sí? También porque es una condición de un de rango sobre esta matriz z que tiene que tener el mismo rango que de x, ¿sí? eh, o relevancia, ¿sí? Básicamente que z tiene que ser una variable relevante para explicar a la variable x, ¿sí? Esta condición de aquí, fíjense que es verificable empíricamente, ¿sí? Yo esta covarianza la puedo computar, los valores de z y de x los conozco, ¿sí? La puedo computar entonces, ¿sí? En general no se computa la covarianza, sino que lo que se mira es el coeficiente de correlación, ¿sí? Pues la covarianza, recuerden que depende, digamos, de la magnitud de las variables, o sea, ¿sí? El valor de la covarianza es difícil de interpretar por sí mismo, entonces se puede mirar digamos, el coeficiente de correlación, o bien se puede ver la significativa estadística de este coeficiente, ¿sí? De alfa 1, ¿no? El parámetro poblacional alfa 1, ¿sí? ¿Ok? Si me da que es significativo, bueno, quiere decir que z es significativo para explicar a x, ¿sí? Entonces, esta condición la podemos verificar. El problema lo tenemos acá, en la condición de exogeneidad, ¿sí? Esta condición no es verificable empíricamente, ¿sí? Y problema aquí entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que vamos a tener que hacer en este caso es suponerla esta condición, ¿sí? Y para poder suponerla, vamos a tener que argumentar, ¿sí? Vamos a tener que, y esto lo van a ver en los trabajos que hagan uso de este método, ¿sí? Se tiene que poder argumentar por qué razón, ¿sí? Z no está relacionado directamente con la variable i, o por qué razón Z no es un factor omitido de este modelo, ¿sí? Este modelo está aquí, ¿ok? Em, ¿Qué es lo que estamos haciendo con este método? ¿Sí? Recuerden que nosotros vimos hace algunos videos este esquema, ¿sí? Básicamente el problema que tenemos aquí es que queremos estimar el efecto de x sobre y, pero ese efecto vamos a terminar estimando con un sesgo debido a que aparece esta relación que no debería estar acá, ¿no? ¿Sí? O sea, esta covarianza debería ser cero, ¿sí? Pero como es distinta de cero, ¿sí? Esta relación entre x y epsilon, ¿sí? Confunde al estimador de mínimos cuadrados clásico, por así decirlo, ¿sí? E induce un sesgo en la estimación del efecto de x sobre y, ¿sí? Lo que estamos haciendo con variables instrumentales es meter en este esquema una variable z, ¿sí? Una variable z que está relacionada con x, ¿sí? Pero no está relacionada con epsilon, ¿sí? Entonces, al estimar a z a partir de x, perdón, a x a partir de z, eso quería decir, estamos de alguna manera tratando de romper esto que está acá, ¿sí? Esta relación entre x y epsilon, ¿sí? Y por lo tanto, la estimación de x, ¿sí? En base a z, que utilizamos para estimar el efecto de x sobre y, es básicamente una estimación del componente exógeno de x. O sea, lo que estamos haciendo nosotros al estimar a x en función de z es estimar el componente de x, ¿sí? Que no está relacionado con los factores omitidos del modelo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos una buena estimación de eso, bueno, podemos estimar el efecto de x sobre y, ¿sí? ¿Sí? Sin tener este problema. Eh, ¿Por qué razón esto hace una buena estimación del componente exógeno de x? Bueno, justamente porque z es una variable que está relacionada con x, pero no está relacionada con el epsilon. Entonces nos permite estimar el componente exógeno de x, la parte de x que no está relacionada con epsilon, ¿sí? Otra manera de ver todo esto es que, a ver, esta variable z,
¿sí? Esta variable z es una variable, ¿sí? Que de vuelta influye en la variable i, pero no lo hace a través de epsilon, sino lo hace a través de epsilon directamente, ¿sí? O sea, no es un factor omitido de este modelo, sino que influye en la variable i solo a través de x, ¿sí? Solo a través de x, o sea, z le pega a x y a través de x le pega a i, ¿sí? ¿Ok? Por así decirlo. Eh, Algunos detalles más de esta estimación, bueno, respecto a la inferencia estadística, la varianza asintótica de beta 1, a ver, en este ejemplo del modelo de regresión simple, no me interesa complicarlo más, porque solo para mostrar algunas cuestiones, ¿sí? Se puede expresar de esta manera, ¿sí? Esto es la varianza estimada del error, esto es la suma total de cuadrados de x sería, ¿sí? Y esto es el r cuadrado de la regresión de x en z. ¿Sí? Fíjense que esto sería como la suma de cuadrados explicada de x, digamos, a partir de la regresión de x en z. ¿Sí? ¿Ok? Eh, este estadístico empírico, entonces, utilizando, digamos, esta varianza o su raíz cuadrada, ¿no? El estadístico empírico de la prueba de significado individual se puede computar utilizando la raíz cuadrada de esto, ¿sí? ¿Ok? También hay una expresión para beta cero o bien para la matriz de varianzas y covarianzas en el caso del modelo de regresión múltiple. ¿Eh? Este, también existen, de vuelta, yo no la doy porque esto les quiero mostrar este ejemplo simple solo para mostrarle un par de cuestiones, ¿sí? La cuestión aquí es que esta varianza es siempre mayor o igual a la de mínimos cuadrados ordinarios. Fíjense que esta era la fórmula de la varianza, o del estimador de la varianza, de beta 1 en el caso de mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? De vuelta son sinónimos, ¿sí? Bueno, esta varianza, la varianza del estimador de varianzas instrumentales, fíjense que es la misma expresión, esta expresión de acá, es lo mismo que está acá, pero está multiplicado por 1 sobre este r cuadrado. Y como todo coeficiente r cuadrado, esto es un coeficiente que está entre 0 y 1. Por lo tanto, 1 sobre este coeficiente r cuadrado va a ser un número que es mayor a 1, ¿sí? O si se quiere, mayor o igual a 1, ¿sí? Entonces la variable la varianza de varianza instrumental es siempre mayor o igual, digamos, que la de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Y aquí es que podemos ver que, digamos, uno de los problemas que puede aparecer en el método de varianzas instrumentales, ¿sí? Cuando la relación entre x y z sea muy débil, si este r cuadrado sea muy pequeño, ¿qué pasa con este factor 1 sobre r cuadrado? Aumenta, si se vuelve más grande. Cuanto más pequeño es este r cuadrado, más grande es este factor que está aquí multiplicando a esta expresión, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Sigma de epsilon sombrero cuadrado sobre la variabilidad total de la variable x, ¿sí? Entonces, en la medida que eso ocurre, fíjense que la varianza, o sea que este r cuadrado se vuelve más pequeño, la varianza del estimador de variables instrumentales, ¿sí? Se vuelve cada vez más grande. Es decir, disminuye la precisión del método de variables instrumentales, ¿sí? A este problema se le conoce como el problema de los instrumentos débiles, ¿sí? Cuando nosotros queremos implementar variables instrumentales, pero lo hacemos con una variable instrumental que tiene una relación muy débil con X, ¿sí? Bueno, eh, empiezan a aparecer problemas de eficiencia, ¿sí? En la estimación por variables instrumentales. Fíjense que cuando este r cuadrado es igual a 1, ambas expresiones son iguales, ¿sí? Ambas varianzas son iguales. Bueno, porque cuando este r cuadrado es igual a 1, estamos en el fondo en el caso de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? ¿Cuándo este r cuadrado va a ser igual a 1? Bueno, cuando la variable x pueda ser instrumentada por sí misma, ¿sí? O sea, cuando la variable x cumpla la condición de exogeneidad, ¿sí? Entonces, si la variable x cumple la condición de exogeneidad, bueno, digamos, x puede ser un instrumento de sí misma, ¿no? Porque digo, ¿qué mejor instrumento en ese caso, digamos, para la variable x que esa misma variable? Pues cumple la condición de exogeneidad, no está relacionada con el término de error, y
el coeficiente de correlación consigo misma, obviamente por definición es igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación sí estamos en mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Digamos, eso ocurre cuando este R cuadrado es igual a 1. Eh, ¿Y qué podemos decir respecto a la consistencia del método de variables instrumentales? ¿Sí? Bueno, básicamente que esta expresión también, sí, del límite en probabilidad de beta 1 sombrero, donde beta 1 sombrero aquí es el estimador de variables instrumentales y aquí es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, también es mayor o igual, ¿sí? Digamos, a esta expresión, ¿sí? Eh, Fíjense, a ver, eh, perdón, esto que está aquí, déjenme corregirlo, pero no es mayor o igual, discúlpenme, sí. Esto, sí, lo vamos a tachar. Ahí está. Estas son las dos expresiones de los límites en probabilidad, simplemente, sí. Eh, Fíjense que cuando ρ, z, epsilon, ¿sí? Los ρ aquí son coeficientes de correlación, ¿sí? Son coeficientes de correlación. ¿M? Entre z y epsilon, entre z y x y entre x y epsilon. Y los sigmas son desvíos estándar, ¿sí? Desvío estándar del error y desvío estándar de x. Fíjense que esta expresión, esta fracción es la misma en ambas expresiones. Lo que cambia es esto, ¿sí? Este factor que está aquí. Esto obviamente se puede mostrar, si matemáticamente no lo hacemos para no extender mucho, digamos, estos videos, pero básicamente cuando se cumple la condición de exogeneidad del instrumento, ¿sí? Es decir, cuando la covarianza entre z y epsilon es igual a 0, este coeficiente de correlación también es igual a 0. Y en ese caso todo este término es igual a 0, y fíjense que el límite en probabilidad del estimador de variables instrumentales, ¿sí? De beta 1 es igual al parámetro poblacional. En ese caso, variables instrumentales es consistente. Siempre que se cumpla la condición de exogeneidad del instrumento, ¿sí? Variables instrumentales es un método consistente, ¿sí? El estimador de variables instrumentales es consistente. En la medida que se incumpla esto, bueno, aparece una inconsistencia, ¿sí? El estimador de variables instrumentales, y aquí es donde mete de vuelta, digamos, el diablo mete la cola de vuelta, ¿no? Este problema empeora, ¿sí? En la medida que el instrumento es más débil, ¿sí? Además, cuanto más pequeña es esta correlación que está acá en el denominador, que fíjense es la correlación del instrumento con la variable que queremos instrumentar, x, bueno, eh, cada vez mayor da este término, ¿sí? Por lo tanto, mayor es la magnitud, cada vez es mayor es la magnitud de la inconsistencia, ¿sí? Del estimador de variables instrumentales. Y nuevamente aquí de vuelta aparece el problema de los instrumentos débiles. Y entonces aquí tal vez una pequeña correlación entre el instrumento y el término de error, ¿sí? Si el instrumento además es débil, ¿sí? O sea, hay una eh, correlación muy baja entre el instrumento y la variable que queremos instrumentar, bueno, me genera una inconsistencia muy grande, ¿sí? En la estimación, ¿sí? Eh, Acá tengan en cuenta la dirección de los sesgos no tiene por qué ser la misma, digamos, si aquella esta correlación puede ser negativa y esto puede ser que me dé positivo o viceversa, ¿sí? Bueno, acá dice justamente, ¿no? Que podemos subestimar digamos, con mínimos cuadrados ordinarios y sobreestimar con variables instrumentales o viceversa, ¿sí? Eh, pero lo que sí se puede dar en algún caso, sí, que bueno, en ese caso puede ser preferible seguir, digamos, elegir variables instrumentales antes que mínimos cuadrados ordinarios, es que este factor de aquí, ¿sí? Este factor de aquí sea menor a este coeficiente de correlación. O sea que esta fracción sea menor a este coeficiente de correlación. Si esto ocurre, entonces variables instrumentales sería preferible a mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? ¿Mm? ¿Por qué? Porque bueno, la magnitud de esta inconsistencia va a ser menor a la magnitud de la inconsistencia de mínimos cuadrados
ordinarios, o de este sesgo, digamos, visto desde el punto de vista de la propiedad de consistencia, ¿sí? Caso contrario, preferiríamos mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Al menos desde este punto de vista de consistencia. Eh, ¿Cuál es el tema que tenemos aquí? Esto es una consideración teórica, ¿sí? De naturaleza teórica. ¿Cuál es el tema que tenemos aquí? Que epsilon es inobservable. Entonces, esto que está acá, la correlación entre z y epsilon, y esto que está acá, la correlación de x con epsilon, no se pueden observar, así no se pueden computar ni estimar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que eh, nunca vamos a ver saber a ciencia cierta si lo que se da es esta situación o la situación contraria, así que esto es mayor a esto, ¿sí? Que esto es mayor a esto. No lo vamos a saber, ¿sí? Eh, ¿m? Eh, si tenemos, como dice aquí, razones para creer que la condición de ortogonalidad o exogeneidad, ¿sí? No se cumple, bueno, che, ¿y qué es mejor? ¿Variables instrumentales al final? Digamos, ¿me reduce un poco la magnitud de esta inconsistencia o es preferible quedarme en mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? No lo podemos saber porque los errores poblacionales son inobservables, básicamente, ¿sí? Entonces no vamos a poder computar estas correlaciones, ¿sí? De vuelta, esto es más que nada un ejercicio teórico para entender, ¿sí? Ambos métodos y cómo se comparan entre sí, pero de vuelta, no, en la práctica no lo vamos a poder saber, ¿sí? No vamos a poder saber. Entonces, algunos comentarios relevantes para cerrar el método de variables instrumentales. Z, fíjense que tiene que afectar a la variable i, pero solo indirectamente a través de x. Y z no puede afectar directamente a la variable i. Si z está relacionado con i, pero solo a través de x. Otra manera de verlo es que Z no puede ser parte del modelo original, ¿sí? Cuando digo parte del modelo original, no es, o sea, no puede ser una variable explicativa, si alguna variable que esté metida en la ecuación de regresión, ¿sí? Y tampoco puede ser algún factor omitido, ¿sí? Del modelo. Eh, X sombrero, como les dije, bueno, se puede ver como la mejor estimación de X que podemos obtener a partir de Z, ¿sí? Si Z es un instrumento, digamos, no es un instrumento débil, sí, aparte es un instrumento, eh, mejor dicho, sí, sí, Z justamente no es un instrumento débil, esto garantiza la eficiencia, ¿sí? O sea, si no es un instrumento débil, ¿sí? Esto va a garantizar la eficiencia. El método de variables instrumentales, ¿sí? Respecto a la propiedad de consistencia, siempre va a ser consistente cuando se cumpla la condición de exogeneidad, ¿sí? O sea, si se cumple la condición de exogeneidad, variables instrumentales es consistente. Si además Z tiene una relación significativa con X, ¿sí? Entonces eso garantiza eficiencia, ¿sí? Pero de vuelta, para que haya eficiencia, para que el estimador de mínimos de variables instrumentales sea eficiente, ¿sí? Debe ocurrir que haya una relación significativa entre Z y X. Si Z es un instrumento débil, bueno, ahí empezamos a tener problemas con la eficiencia, ¿sí? Cuanto más débil sea la relación entre X y Z, obviamente, ¿sí? Fíjense que en mínimos cuadrados clásicos, esto un poquito antes lo dijimos implícitamente, es un caso particular de variables instrumentales, ¿sí? Si X efectivamente cumple supuestos del modelo de regresión lineal clásico, o sea que está incorrelacionado con el término de error, bueno, fíjense que X cumpliría la condición de exogeneidad y también trivialmente cumpliría la condición de, digamos, de rango, ¿sí? O condición de relevancia. Porque X va a estar correlacionado con sí mismo con un coeficiente de correlación igual a 1, ¿sí? Entonces, bueno, en esa situación, ¿qué mejor instrumento para la variable X que la misma variable X? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que en mínimos cuadrados clásicos se puede ver un caso particular de variables instrumentales en el cual instrumentamos a la variable X consigo misma, ¿sí? Eh, Como les comenté antes, la condición de rango se puede verificar empíricamente, pero no la de ortogonalidad, ¿sí? ¿Y qué fenómenos pueden dar lugar a este incumplimiento del supuesto 2 que se puede resolver
¿sí? Por el método de variables instrumentales. Bueno, uno ya lo vimos, ¿sí? Y lo conversamos, perdón, me adelanté un poquito. Ahí está, que es el error de medición, ¿sí? Ahí vimos que, bueno, las condiciones cambian un poquito respecto a lo que planteamos recién, ¿no? Las condiciones que planteamos recién son fundamentalmente para el método perdón, para la situación de variables relevantes omitidas, ¿sí? Cuando este problema de endogeneidad en X aparece por variables relevantes omitidas, ¿sí? Y también para una tercera situación de la cual hasta ahora no hemos hablado y que vamos a hablar más profundamente la semana que viene, que es para el problema de simultaneidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir el problema de simultaneidad? Bueno, a veces en economía, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos planteado una regresión de y en X asumiendo que X causa Y, ¿sí? A veces en economía no solo X causa Y, sino que también Y causa a X, ¿sí? Ejemplo típico de esto, un sistema de oferta y demanda, ¿sí? El precio determina la cantidad y la cantidad determina el precio, ¿sí? ¿Mm? Entonces, en ese caso, las variables se determinan simultáneamente de una a la otra, ¿sí? Entonces, en este caso es que hablamos de simultaneidad, ¿sí? Y ese problema de simultaneidad también genera lo que hemos denominado un problema de endogeneidad. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿sí? El problema de endogeneidad viene de simultaneidad, ¿sí? El hecho de que la variable X en realidad es endógena, ¿sí? Sí, es otra variable que se determina en realidad no en una ecuación, sino en un sistema de ecuaciones, ¿sí? El método de variables instrumentales, ¿sí? Data de, a ver, yo que puse la década de 40 a 50, es más bien cuando se popularizó, creo, si no recuerdo mal, que en realidad la primera formulación del método de variables instrumentales, que en ese momento no se lo denominó de esa manera, es de la década del 20-30, por ahí, ¿sí? Se empieza a popularizar en la década de 1940-50, por así decirlo, popularizar, se empieza a utilizar más intensivamente, ¿sí? Para resolver uno de estos problemas, ¿sí? Y acá yo los invito a que si quieren paren el video y piensen cuál les parece que podría ser, ¿sí? Digamos, el problema que dio origen al método de variables instrumentales, ¿sí? Y si después de parar el video no se les ocurre nada, les doy una pista, si quieren vuelvan a parar el video. Ese problema que todos los que somos economistas estudiamos, o el fenómeno que estudiamos de Economía 1, probablemente es en la primera materia de economía de una carrera de justamente de licenciatura en economía. ¿M? Piénsenlo si quieren, paren el video y mientras tanto yo sigo, digamos, si no quieren pararlo, no lo paren. Eh, el problema en el que, digamos, en el que surge el método de variables instrumentales, ¿sí? Tratando de resolverlo, es el de simultaneidad, ¿sí? Es el problema, digamos, en el donde se propone la primera formulación del método de variables instrumentales para resolver el problema de estimación de un sistema de ecuaciones de oferta y demanda, ¿sí? Un sistema de oferta y demanda. Ahí en el libro de Stock y Watson tienen algún recuadro en el capítulo sobre esta temática que cuenta un poquito la historia, ¿sí? Al respecto, se los dejo a ustedes para que lo lean. Tal vez en la semana que viene, en algún momento les ponga el cuadro, ¿sí? Para contarles brevemente esta historia. Pero si lo quieren ir a buscar antes de eso, de vuelta está en uno de los capítulos del libro de Stock y Watson. Y de vuelta, el método surge para resolver esa problemática, ¿sí? Cómo estimar un sistema de oferta y demanda, ¿sí? Donde el precio se determina con la cantidad y la cantidad se determina con el precio. Bueno, se resolvía con variables instrumentales, justamente, ¿sí? Y el método después se empieza a utilizar como uno de los métodos, hay otros métodos después aquí que también surgen, ¿sí? Que se proponen, pero como uno de los métodos para también estimar los primeros sistemas de ecuaciones macroeconómicas, ¿sí? Que los estima cuya metodología propone la Cowles Commission, ¿sí? Y es donde la Cowles Commission es un poquito donde surge la econometría como disciplina. Entonces, fíjense que este método está en el origen de la disciplina, de la econometría como disciplina. Eh,
Y el método queda ahí oculto, por así decirlo, ¿no? Se propone para estimar de vuelta sistemas de oferta y demanda. De hecho, así lo vamos a ver la semana que viene, sí, cómo estimar un sistema de oferta y demanda. Eh, Se utiliza después como uno de los métodos para estimar sistemas de ecuaciones macroeconómicas, ¿sí? Y el método que ahí, bueno, después la metodología de la Caules Commission es un poco criticada, sí, por algunos problemas que tenían esas estimaciones, sí, queda ahí. Y cuando vuelve a hacer su aparición el método de variables instrumentales, a partir de la década del 80, 90 más o menos, con toda la literatura de inferencia causal, ¿sí? Y lo que se conoce hoy en día como la revolución de la credibilidad en econometría, ¿sí? En el cual, digamos, en ese contexto se empieza a utilizar de vuelta el método de variables instrumentales, sobre todo para resolver este problema, ¿sí? El problema de variables relevantes omitidas. También, en algún caso, por ahí simultaneidad, ¿sí? Pero sobre todo el problema de variables relevantes omitidas. Por ejemplo, para resolver el problema, digamos, del que hemos ya hablado, ¿sí? De endogeneidad de la educación en la ecuación de Mincer, ¿sí? Debido a la relación que puede haber entre endogeneidad y la variable omitida y no observable, habilidad laboral, ¿sí? ¿Ok? Entonces, debido a esa relación entre educación y habilidad laboral, se produce un sesgo en la estimación del retorno a la educación, ¿sí? En ese contexto. Y bueno, el método de variables instrumentales es uno de los métodos que se puede utilizar para resolver o intentar resolver ese sesgo en la estimación del retorno a la educación, ¿sí? Y bueno, de vuelta, y se populariza de vuelta, por así decirlo, el método a partir de esta literatura, ¿sí? A partir de la literatura de inferencia causal, ¿sí? ¿Mm? Eh, y bueno, nosotros lo vamos a seguir viendo en los videos de esta semana, asociado a esta problemática, ¿no? Tratar de dilucidar el efecto de una variable sobre otra, ¿sí? Pero la semana que viene lo vamos a conversar en el contexto de simultaneidad, ¿sí? De simultaneidad, de tratar de estimar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y resolver el problema de endogeneidad que se genera cuando, digamos, X está relacionado con el término error, básicamente porque X también se determina, también es determinado por Y, ¿sí? O sea, una variable se determina la otra. Pero bueno, estas cosas las dejamos para los videos posteriores, ¿sí? En el siguiente video que vamos a ver, vamos a seguir hablando del método de variables instrumentales, pero vamos a hablar un poquito de este método, tratando de generalizarlo un poco más al caso de regresión múltiple.